Bien, estamos de vuelta ahora por la Super 7. Tenemos con nosotros a Chanel Rosa Yupani, aspirante, candidato a diputado de la capital, circunscripción 1 del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Chanel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, buenos días. Qué bueno estar por aquí de nuevo. Cuéntenos cómo ha ido el proceso. Ya está abierta la campaña, la Junta Central Electoral ha hecho la proclama. Cuéntenos qué es lo que está haciendo. Sí, bueno, la Junta acaba la semana pasada, de formalizar la campaña electoral, aunque ya hace tiempo que la gente viene ya haciendo campaña. Eso implica que oficialmente se aceptaron o se depositaron las propuestas de candidatura de los diferentes partidos. Ahora toca a la Junta Central Electoral aceptarla o rechazarla, dependiendo de cada uno de los casos, y ya iniciar o continuar, por ejemplo, en mi caso, los contactos que venimos haciendo con los votantes de la circunscripción número 1. Ustedes saben que la circunscripción número 1 del Distrito Nacional abarca todos los barrios, los sectores que van desde en la parte oeste de la avenida Luperón, en el norte la avenida Kennedy, en el sur el Malecón, hasta Santa Bárbara, llegando a San Carlos y subiendo hasta la avenida Kennedy. Esos barrios que están en esa área geográfica es la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Y como le decía, ya de algún tiempo venimos haciendo contacto con la población que reside en esos sectores. Chanel, ¿usted tiene recursos económicos como para sufragar los gastos que implica una campaña para ser diputado en la capital? Qué buena pregunta. Mira, en la circunscripción 1 tiene la ventaja que es una circunscripción que es la menos, vamos a decir, clientelar de todas las circunscripciones, yo creo, del país, comparado con otra circunscripción, por la persona, el 65% de la población que vive en la circunscripción 1 es clase media alta. Eso hace también que los recursos sean mucho menos. Lógica, uno puede competir. Aquí hay candidatos a diputados que tienen más de 6 meses con vallas en toda la circunscripción. Nosotros aspiramos, y esa pregunta nos lleva a una reflexión. Mira, nosotros siempre nos quejamos de los congresos que tenemos. Y el congreso próximo tiene la particularidad que está abocado a conocer una serie de reformas estructurales. Vamos a hablar ahí del tema de la reforma fiscal que probablemente sea sometida en la próxima legislatura. Tenemos que hablar del Código Penal, que son leyes que están pendientes, en la ley de agua, pero la reforma de la seguridad social. En este momento hay 2 proyectos. Uno que lo tiene una apropiada, está en una comisión bicameral del Congreso, y hay uno que se trabajó en el CES, en el Consejo Económico y Social. Está la posible modificación del Código Laboral. Es decir, hay un sinnúmero de reformas que se han ido aplazando, pero que ya los organismos internacionales están advirtiendo que de no conocerse estamos poniendo en riesgo el crecimiento de la República Dominicana. Entonces, yo creo que la oportunidad que la gente elija, no porque yo tenga más vallas, no porque tenga más recursos, no porque tenga un sinnúmero de elementos, que es lo que nosotros hemos criticado, la sociedad ha criticado durante muchos años, y que nosotros creemos que ahora se impone que el conocimiento, la gente tenga un expertise, una experiencia, que por lo menos lean los contratos, porque una queja es que muchas veces se aprueban leyes y no se lee, se aprueban contratos y no se lee. Y yo creo que llegó el momento que nosotros podamos tener un Congreso que se responda a esa exigencia de este momento y que no nos quejemos luego que elegimos mal. O sea, yo creo que estamos en una oportunidad y uno apela a eso. Uno apela, como te digo, a la experiencia, al expertise. Yo soy una persona, en mi caso, que tengo más de 30 años en el sector como servidor público, que conozco mucho de los temas que se van a debatir en el Congreso. Y reitero, lamentablemente aquí las campañas son muy largas, porque la proclama que ha hecho la Junta es oficializar una situación que ya venía, de hecho, desde el año pasado. Mire, Chanel, perdone, a propósito de que usted ha entrado casi de manera directa a lo que sería o pudiera ser su agenda en el Congreso Nacional, si se le escoge como diputado al Congreso, resulta que hace unos días en un debate que se ha estado auspiciando con candidatos, en el caso específico de los candidatos a senador por el Distrito Nacional en la capital de la República, uno de los que corre como candidato hablaba sobre una idea de modificar el esquema de seguridad social. Parecería que planteaba la vuelta al viejo esquema que eliminó, o que se eliminó. Sí. Exactamente, que tenía, como operaba el Seguro Social. Yo le pregunto a usted, que si lo eligen va a ser diputado y que probablemente tenga que lidiar con ese proyecto si se llevara al Congreso de la República, su visión sobre el sistema de seguridad social.
¿A qué usted Sí, mira, aspira? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Cómo usted plantea el caso? qué bueno esa pregunta, porque sí, yo escuché esa propuesta. Yo creo que eso es imposible. Para mí es Volver, una locura, pero volver al bueno. esquema anterior no es posible porque no fue un esquema que se superó precisamente por eso, porque no funcionaba. Entonces no podemos volver al esquema. Ahora nosotros tenemos un problema serio en la seguridad social. Uno tiene que ver con el tema de pensiones. Hoy, por ejemplo, sale una información del licenciado Arismendi Santana, que fue uno de la persona quizás que más trabajó en la ley, donde él dice que el 80% de las pensiones que se van a recibir en los próximos años es menos del 20%, alrededor del 20% del último salario. Es decir, que nosotros vamos a tener una persona que gane 100,000 pesos, cuando se retire va a tener una pensión de 20,000. Una persona que gane 10,000 pesos, por ejemplo, va a tener una pensión de 2,000 pesos. ¿Cómo? Entonces, a eso hay que buscarle solución. Lógicamente, eso no implica volver al esquema anterior, porque es imposible, reitero. Ya esos esquemas están en América Latina, en muchos casos están superados, pero sí nosotros tenemos que buscar una situación. Yo creo, Andy Dawager el otro día hablaba de una un posible ingobernabilidad en el país en caso de que en el momento que estamos hablando de 2030 ya, produzcan esas pensiones masivas, la gente cuando reciba la misma no va a tener siquiera para comprar las cosas básicas. O sea, va a haber, y lo plantea Arismendi en un artículo hoy, en una entrevista, va a haber incluso gente que va a caer en situación de pobreza. Entonces nosotros tenemos que buscarle solución. Una posible solución que muchos países de América Latina en este momento están abordando es un sistema y que aquí en un momento se propuso, es un sistema multipilar, donde en un primer pilar te asegure una pensión básica para la población, entonces tú tengas otro pilar o un pilar voluntario, un pilar obligatorio de capitalización individual, donde tú puedas entonces esa pensión incrementarla de acuerdo a tus aportes. Esa es una de las posibilidades que se están discutiendo, pero lógicamente nosotros tenemos, reitero, es un tema crucial, porque es un tema que tiene que ver con el futuro de la mayoría de la gente, y yo creo Y que, en ese pero caso, volver al esquema anterior ya eso no es posible, ni siquiera políticamente posible, aunque se quisiera. y en ese caso, ¿cómo trabajar en rodear eso nuevo que se haga, ese cambio que se haga de la confianza del ciudadano? Y me explico. Si hablamos de ese sistema en donde en mi caso particular, por ejemplo, para recibir más tendría que hacer aportes voluntarios Sí. al sistema de pensión, yo podría pensar, pero mejor ese dinero lo invierto yo a nivel privado y manejo yo mi dinero y estoy segura dónde va a ir. Porque lo que ha generado también tantos ruidos con el sistema que tenemos es que la gente dice, bueno, la manejan los bancos, no sabemos dónde la colocan, no sabemos qué se está haciendo, que quizás es más mala campaña que otra Sí, cosa, claro, pero se sabe, o sea, ¿cómo en trabajar ese sentido, con mira, eso, con la confianza del en ese ciudadano? tema, el sistema de seguridad social es bastante transparente. O sea, hay una comisión de calificación de riesgo, esa comisión es que dice dónde se invierte los fondos o sea, eso no hay problema. Y yo he sido crítico en muchas cosas, puedo asegurar que no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Lamentablemente, nuestro país no tiene un mercado de valores tan grande que pueda absorber esos fondos. En otros países se permite que se inviertan en el exterior. La mayoría de los fondos, alrededor del 75% de los fondos de pensiones, están invertidos en bonos del Banco Central y bonos de Hacienda, que cada día mejora la calificación de riesgo, o sea que ahí no hay ningún tipo de miedo, de temor a que ese dinero se puedan perder. La gente, yo por ejemplo recibo mensualmente un estado en mi cuenta de cómo va evolucionando y los intereses que va generando esos fondos. Chanel, hay un discurso en relación a la seguridad social y a las pensiones. Por ejemplo, la gente dice, bueno, te vas a retirar y no vas a recibir más que el 25, el 20, el 30% de tu último salario. Ahora, pero hay una realidad. Y usted, con la edad que tiene, imagino que lo ha comprobado, tú comienzas ganando un salario que no es el mismo con el que tú terminas. Es decir, tú puedes perfectamente ganar durante 20 años 50,000 pesos mensuales. En los últimos 5 años tú puedes ganar 200,000 pesos mensuales. Quizás tú tienes la expectativa, me voy a retirar con una pensión de 180,000 pesos, pero tú ganaste la mayor cantidad de tu vida 50,000 pesos y lo que tú aportaste al sistema no era lo suficiente como para retirarte con 180,000 pesos. Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿De qué manera nosotros podemos articular, primero, ideas o acciones que le permitan entender a la gente que se va a retirar en función de lo que ha aportado, pero además, si usted con la experiencia que tiene en materia de manejo de las cosas públicas, seguridad social, entiende que si la gente que está hoy en el sistema cotiza 30 años o las 356 cotizaciones que establece la ley, realmente se va a retirar con
con una pensión que esté dentro de los parámetros para vivir el retiro. Sí. No, lo que pasa es que ese análisis que yo he hecho anteriormente es para personas que coticen durante 30 años. O sea, una persona que Aún cotice, así- aún así recibiría alrededor de un 25% de su último salario. O sea, yo le voy a decir, por ejemplo, el caso mío. Pero yo- ese 25% del último salario está dentro del marco de lo que ha sido su aporte en la mayor cantidad de años de sí, su vida yo le voy a decir, productiva. por ejemplo, mi caso. Ya, yo nunca coticé menos, mi primer salario que yo coticé fue 40,000 pesos. Y de ahí en adelante yo tuve encargo ejecutivo que tenía mucho más que eso. Y mi pensión, si yo la requiero hoy día, es de 32,000 pesos. 32,000 pesos. ¿Y cuántas cotizaciones tiene usted? ¿Cuántas cotizaciones? No, yo coticé desde que comenzó el sistema de seguridad social. En el 2001. Exacto, desde 2001. exacto. Es decir, usted va a tener más o menos 120 cotizaciones. Exacto. Chanel, sí. pero Es decir eso que- aquí- Pero yo tengo- y si llegara a la 356, más o menos de cuánto sería No, habría que proyectando? ver, pero tampoco, es lo que le digo, el promedio, los estudios que se han hecho, no importa, si usted cotiza 30 años, usted tiene una pensión que es la tasa de sustitución, que así se llama técnicamente, sería de alrededor del 20-25% del salario. Porque Y nadie perdón, que Porque se... recuérdense que eso depende, señores, no solamente de lo que tú aportes, eso es un elemento. Aquí la gente aporta sobre el salario bajo, vamos a decir. Pero también hay otro elemento, o sea, hay que ver la tasa de rendimiento. Sí, esos el fondos rendimiento y la que Por eso aporta el los fondos- patrón. Claro, Pero claro. Chanel, Sí. ¿no depende también de donde tú hayas estado? Porque, por ejemplo, mi mamá, que está en un organismo y tiene 40 años Ujú. trabajando, pero tiene 14 años ahí, ¿no depende también el lugar donde tú estés? Sí, porque ella tiene 14 años en el sistema de seguridad social. No, ella tiene 14 años en el último trabajo, pero tiene No 40. importa, no importa. Si tú cotizas, bueno, a 40 años no existía todavía el sistema de seguridad social, lo comenzó en el 2001, o sea, eso es un tema. Pero, señores, la conclusión es que el tema de seguridad social es un tema clave, fundamental, no solamente en pensiones, también en salud. En salud, la cosa es más, yo diría, más fácil, porque hay muchas cosas que están en la ley que no se han aplicado. Que, por ejemplo, el tema de atención primaria es un tema que está en la ley, Ujú. que no se ha aplicado. Hoy yo veo una información del director del INCAR, del doctor José Ramírez, donde él Estamos llama, y hablando es de eso. correcto eso, que se actualice el catálogo de prestaciones de servicios de salud, el PDSS. Eso no tiene que no ser una ley, es una resolución del Consejo, porque dice que, por ejemplo, la biopsia en caso de cáncer del pulmón no están en ese catálogo. ¿Cómo? Y él está recibiendo, dice él, 20 diarios de 20 a 30 personas que requieren ese tipo de biopsia. No quiere decir que todos son positivos, pero que hay cada vez una mayor demanda. Chanel, tú tienes ventaja en la circunscripción 1, que hay una gran parte de la clase media que entiende quién es Chanel y qué cosa va a llevar al Congreso, la propuesta. El Pero mensaje, sí. todos esos lugares que tú vas que son bajas y que a veces piensan en el picapollo, Sí. ¿cómo Chanel entra ahí y 5 o 7 visitas al mes, por cuánto te sale? Tú sabes que a mí yo estoy sorprendido. A mí me ha ayudado mucho mi paso por Senasa Sí. durante 4 o 5 años. Porque la gente, yo mira, y de verdad que estoy sorprendido. La gente mucho recuerda mucho eso, sobre todo en esos barrios donde se afiliaron la mayoría de las personas a régimen subsidiado. Y la gente, y mira, y extrañamente, digo, no es extraño lo que voy a decir. ¿Sabes cuál es la principal demanda de la gente en esos barrios? El tema de las recetas de los medicamentos. Ok. Y eso tiene una explicación. Aquí el 68% del gasto de la familia en salud es medicamentos. Medicamentos que no están en cobertura, medicamentos que lo indican y la gente no tiene que comprarlo. Ese es un tema bastante fuerte, bastante... tenemos en muchos casos que los médicos indican marcas específicas Sí, sí. que no lo tiene la farmacia del pueblo y la gente tiene que comprarlo y son medicamentos. Entonces Chanel no lleva picapollo, pero da medicina. Pero Entonces. una empaquetada, Compra receta. ¿por cuánto te sale una empaquetada más o menos? Bueno, hay empaquetada que sale, que en un Pepe sería más económico. Chanel, Comprarle a Don Pepe y llevártela para allá sería más económico. Chanel. Porque te dicen, mira, tanto cuesta tanto, hay que buscar tanto. Siempre se hace frente a un colmado Sí, y hay sí, que buscar sí. la cerveza. Ay, Dios mío. Estamos Es hablando, una cultura, señores. estamos una hablando de un cultura. tema extremadamente serio en broma. Sí, Porque sabemos sí. que es nuestra Es así, cultura. Es una Sí. cultura. sí. Sin embargo, usted hablaba antes de otro tema también que ya se sale un tanto de la cultura, pero que lleva un costo y aleja a las personas como usted de los puestos públicos. Sí. Y es la inversión en la publicidad Sí, eso y en la es campaña. Sumamente costoso. Acabamos de costoso. ver una autorización de la Junta que dice que, por ejemplo, para nivel presidencial, estamos hablando de Casi mil millones de pesos. millones de pesos. Chanel, ¿cómo afecta, para que la gente entienda, cómo afecta al ciudadano que una persona como usted, que viene de un servicio público, que no es rico,
que salió de allí con lo que ahorró, Ujú. tenga que competir con personas Sí, eso, que eso- pueden llenar la circunscripción 1 completa Así de es, vallas. de ¿Cómo le vallas, sí. afecta Sí, a eso- ellos eso, sí. que eso pase? Sí. Mira, el tema es que mucha gente, mientras más publicidad tú tienes, muchas veces coincide que tú tienes menos mensajes. Y tú tienes que llenar o falta de conocimiento, falta de experiencia, y tú tienes que llenar esas carencias con publicidad. Porque lo otro es, entonces, lo contrario, lo que no tenemos los recursos para invertir tanta publicidad, lo que tenemos que sustituirlo por el cara a cara. Que la gente te conozca, tú haces reuniones en casa, tú haces reuniones en parques, en locales, y le habla a la gente, que la gente te escuche tu planteamiento, porque eso es importante. Porque lo otro es impensable. Incluso ahora mismo la ley estableció para los diputados de circunscripción 1 un tope que a mí me parece también ¿Cuál es el altísimo, tope? 21 millones de pesos. 21 millones de de pesos pesos. por diputado. O sea, eso para mí me parece altísimo. Y el partido no le da al candidato. Eh, A 100,000 pesos. Dios te oiga. Dios te escucha. Gracias por tu buenos deseos. Sí. Chanel, Sí. tú lo dijiste, tienes la ventaja de que una circunscripción 1 escucha más. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que, porque ese es un tema, que tú como diputado vas a defender los intereses de tu circunscripción por encima de los intereses sí. del partido? Así es. Eso es un tema. Yo hablaba ayer de eso. Eso es interesante, esa posición, porque uno tiene que entender una cosa. Primero, tú vas al Congreso representando a los electores de una circunscripción. No solamente a los que votaron por ti, sino incluso, y yo digo sobre todo a los que no votaron por ti, porque finalmente tú representas a un área geográfica, a sus habitantes, a sus intereses. Hay temas, por ejemplo, temas valóricos que la gente, te voy a decir algo, el tema de las 3 causales, mucha gente no atiende líneas partidarias. Aquí las líneas partidarias son cada vez menos impuestas a los legisladores. Y eso yo creo que en cierto sentido es positivo, porque la posibilidad de tú aportar en un proyecto que es de bien común se aleja un poco a veces de la línea partidaria. Entonces yo decía, en los temas valóricos, yo creo que la gente tiene que tener independencia porque hay algunos temas que sí que tú atiendes en línea partidaria, porque son temas, por ejemplo, de un partido de oposición, de un partido de gobierno, pero en sentido general, y yo creo que eso es importante, tú como legislador debes tener en cuenta los intereses de tu circunscripción, que muchas veces no coinciden con el del partido que te llevó al poder, en muchísimos casos, no coincide a que te llevó a este caso una diputación, una senaduría, un cargo electivo. Tú tienes que tener siempre el corazón, como dicen, en las posiciones, en los anhelos, en las esperanzas de esa circunscripción. Y yo creo que eso es importante. Chanel, ¿cómo se hacen ustedes? ¿Cómo se desarrolla esta campaña o cómo se va a desarrollar con la particularidad de la alianza que tienen ustedes? El Sí. PLD tiene aquí en el distrito una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, tiene una alianza con varias Fuerza del organizaciones, Pueblo, incluyendo Fuerza del Pueblo. Entonces, llevan candidato a la presidencia distinto, llevan un candidato a senador común y llevan diputado aparte cada uno. ¿Cómo esta ecuación, cómo se que hace? dijo el presidente Danilo, una alianza rara. Una alianza rara. Bueno, a nivel congresional, nosotros tenemos el candidato común, como tú bien señalas, Dani, que es Omar Fernández, pero a nivel de diputados, nosotros cada partido lleva sus diputados. En este caso, la circunscripción 6 son 6 diputados por partido y no hay alianza a nivel de diputados, sino que cada partido llevará su diputado y por lo tanto nosotros tenemos que hacer una campaña, vamos a decir, individual, porque no hay alianza a nivel de diputados. Y como te reitero, el candidato senador sí es apoyado por esas 3 fuerzas, entonces un candidato común. Pero a nivel de diputado sigue siendo. ¿Cómo les cayó a individual. ustedes en el PLD la escogencia que ha hecho el doctor Leonel Fernández de su compañera a la vicepresidencia? Ha escogido a la señora Ingrid, viuda Párez Ingrid Pérez, Mendoza. Ingrid Mendoza. Para muchos es una provocación y es la extensión del conflicto, es la extensión de la situación de Danilo y Leonel Fernández. Hay quienes entienden, entre ellos mi compañero Mayo Vanés, que le escuché un planteamiento que hacía
de que eso es una provocación de Leonel Fernández, que el Leonel Fernández tiene el dolín, decía Mayobané. Lo tiene, y parte de egoísmo también. Sí, eso, mira, esa es consecuencia de lo que hablamos anteriormente, de las rarezas de la alianza. Yo creo que sí, que quizás no debió cogerla, porque es una persona que tuvo, que fue la esposa del último del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Quizás eso contraviene un poco los lineamientos de una alianza que se supone que debe haber un nivel De respeto. de respeto, exactamente. Yo creo que quizás eso no debe pasar, pero ya era conocido que ella iba a ser su candidata Y vicepresidencial. ella aceptó. Y exacto, eso iba también, ella aceptó. Nosotros cogimos a la licenciada Zoraima Buello, que es una persona que si no tiene un nivel de conocimiento, y eso se va a trabajar en los próximos días, aunque sabemos que la gente vota generalmente por el candidato presidencial, sí es una persona que tiene una experiencia de Estado, que estuvo involucrado en los principales proyectos de los gobiernos pasados, en el 911, en República Digital, es decir, ella tiene ya una expertise, fue viceministra de la presidencia, en la actualidad era vicerrectora de una universidad privada, o sea, tiene una, como digo, una experiencia importante. Entonces, es una persona muy querida en ciertos sectores de clase media y clase media alta. Y en lo Muy próximo- querida. Sí, Zoraima, sí, Y claro. esos sectores la conocen a ella. Sí, claro. Zoraima fue una persona que ha estado, reitero, vinculado a muchas asociaciones sin fines de lucro en el país. Fue viceministra y ahora mismo es vicerrectora de una universidad. Pero, Chanel, ¿ella la impuso Danilo, el equipo de Danilo, o el candidato no quiso a alguien que le hiciera sombra a sus planes? No sé, eso en yo el 24 o el desconozco, 28. pero reitero, quiero decir que la posibilidad de aceptar o no aceptar siempre es una decisión del candidato a la presidencia. El candidato a la presidencia que tiene por lineamientos partidarios de los estatutos del partido, y ocurre en todos los partidos, es que decide Chanel. finalmente quién va a ser su candidato presidencial. Chanel, leía yo a alguien que decía, me resultó muy interesante, que decía que la reinvención que no ha hecho el PLD se está dando de manera natural, porque la gente está renunciando. Y entonces necesariamente se va a llenar de Sí, gente nueva. mira, sí, eso es interesante. Yo siempre he dicho, y yo creo que hay un solo motivo por la cual la gente renuncia al PLD. O sea, no hay uno solo, no hay más motivos. Y es porque el PLD no está en el poder. No diga eso. Claro, no hay más motivo. Es No hay Es más decir, motivo. es decir, lo que están yendo son los oportunistas. Pero totalmente. Pero Oh, totalmente. De Además, hecho, hay una deslealtad enorme. Porque, mira, alegan, y yo soy inclemente con esa cosa. A mí la deslealtad, la gente que es incoherente, la gente que es, para mí, al enemigo Te ni están agua. escuchando tus ex compañeros. No importa, es que no importa, que yo se lo digo permanentemente, se lo digo a la cara. Usted tuvo 20 años en el partido, usted estuvo ejerciendo cargos públicos. era bueno. Era bueno. Ahora tiene diferencia ideológica. Sí. Ahora no representa el pensamiento de Juan ¿Para Bosch. qué se pone a reflexionar? No, que no. No, pero, ¿Qué pasa? pero, No, miren ese- pero óigame una cosa. Y si la gente no está de acuerdo con la forma en que se dirige el partido, si la gente no está de Usted acuerdo. lo pelea adentro, porque yo no estaba. Señores, yo digo ahora, por ejemplo, yo en el 90, ¿sabes lo que nosotros sufrimos cuando Juan Bosch eligió a Hernández como candidato presidencial? Que no lo conocía nadie. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Sí. A Hernández, nadie lo conocía, pero uno se quedó ahí. Y echó el pleito, incluso Juan Bosch no era mi candidato en el 94. Y porque luego ya no- cambió, llegó a Claro, Leonel. claro, exacto. En el 94 llegó a Leonel. ¿Y usted apoyó a Leonel? Sí, Leonel Fernández era mi candidato a la presidencia en el 94 ya. En el 94 era mi candidato. Sí, claro. O sea, ya usted era Sí, leonelista. sí, ya en Y ese si usted es tan momento- No, fiel, y si usted es tan fiel y firme, ¿por qué no se fue con Leonel? No, porque yo soy PLDista, yo no soy leonelista, ni soy Ah. danilista. No, Pero porque mire, eso no es. yo no había visto. Porque ni Leonel ni Danilo desarrollaron una teoría política que tú te puedas escribir a ellos. Quien desarrolló una teoría política fue Juan Bosch. Mire, Entonces Chanel, tú no puedes seguir una gente. yo no había visto en usted, ni no había imaginado esa inclemencia con sus Sí, excompañeros. sí, totalmente. Porque De- yo sé cómo esa gente, vamos a decir. Déjelo ahí, disfrutó. Chanel, hombre, Eso, por Dios. claro, De eso hecho, no sé, lo que decía esa persona que yo leí, que No, se no, vayan no. todos. Sí, exacto. Porque tú Ay, Chanel. también no, y hay gente que se ha ido que uno le duele muchísimo, o sea, pero alegan cosas, pero además de eso, hay gente que se fue para comprar, se fue al PRM para comprar gente del PLD. No me diga una Claro cosa que así. sí. ¿Cómo? Claro que sí, es Y así, tienen, o sea, tienen alcalde claro, y todo o eso. sea, O sea sí. que cuando Julio César Valentín se va porque no cabía en el partido, porque no daba Pero no- oportunidades, cuando se va... la oportunidad de que un hombre que fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue senador toda la vez, y que queremos oportunidad que él. Miembro del Pero además CPE. mire qué es lo que pasa, que muchos de ellos yo lo conozco personal, o sea, yo lo apoyé en muchos de sus proyectos, o sea,
Y yo sé cómo piensan. Yo sé Rafael que Paz están fue y mintiendo. dijo que ahí no se podía pensar, que ahí no había oportunidades, que todo era Danilo y Danilo y Danilo. Rafael Paz, sí, también. ¿Eh? Hidalgo también. ¿no? También, sí. El también, gordo claro, Hidalgo. sí, Pero sí, Hidalgo sí, se sí, fue sí, sí. y agradece a Sí. Danilo. Sí, hay gente que se ha ido con un poco más de dignidad que otros, porque hasta para eso tiene que tener dignidad, para saber de marchar. Hasta para morir. Mire, Claro, Chanel, así ¿qué espacio le falta por recorrer en esa circunscripción? Porque son muchos barrios. No, nosotros prácticamente hemos estado recorriendo, bueno, hay dos modalidades. En los barrios de que no son de clase media, clase alta, tú haces encuentros de otro tipo, por ejemplo, en barrio de clase media, tú realmente una reunión en un hogar, en una vivienda, pero ahí son más concurridos en clase porque tú lo haces en un parque, tú lo haces en Daniel, una... Ustedes los pocos que lo han recibido en los buildings aquí. Uno tiene Los amigos, Los buildings, sí. ¿qué le dicen? Sí, él aprendió con eso. Él aprendió ese Mayo, concepto. Don Chanel, aquí, ¿cómo Buildings. manejar? Los buildings, Yo he estado viendo los debates y las personas que son candidatos Sí. a diputado y que están contendiendo con usted en la 1. Yo voto en la 1. Y parecería Déjame que convencerte. estamos, yo creo que tiene que hacer poco. Ay, Parecería que estamos teniendo dos tipos de candidatos. Mujeres y hombres jóvenes. Ujú, Y a eso, algunos lo han llenado de contenido, ujú, pero otros nos hemos quedado en eso. O en somos mujeres o somos gente joven. ujú. ¿Cómo levantar una candidatura en medio en donde tengo que aportar, traigo otras cosas, no necesariamente ni uno ni el otro, ni el dinero que acompaña a claro. los demás? El discurso, la experiencia y el conocimiento. Yo creo que es importante. O sea, pero no solamente, mira, en campaña todos ofrecemos y todos decimos lo que la gente quiere oír. O sea, eso no es... Yo tengo un problema con los debates. O sea, yo favorezco los debates, pero los debates tienen un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Tienen varios inconvenientes. Primero, que la gente muchas veces se enfoca en aspectos que no son sustanciales. Si estaba nervioso, Ajá. si se manejó Así bien. mismo es. O sea, tú de una institución pública, tú gestionas. Eso no tiene nada que ver como tú expreses un debate, como tú te vienes. Eso no tiene... Yo recuerdo el famoso debate de Richard Nixon contra Kennedy, que lo ganó por televisión, que lo perdió por televisión y lo ganó por radio. Porque en televisión se veía que sudaba, que estaba Sí. nervioso, y por radio se oía solamente el discurso. Entonces, hay cuidado con eso, porque realmente cuando tú vas a gestionar, cuando tú vas, y además en un debate, tú generalmente dices las cosas que la gente quiere escuchar. Ahora bien, tú lo que tienes que ver es qué ha pasado con esa gente que aspira cuando le tocó hacer lo que tenía que hacer. Ujú. Bueno, Eso pues es mire, importante. vamos a desearle mucha suerte Sí. a Chanel. Creo que la puede necesitar. Él tiene muchos amigos. Su paso por la administración pública le ha granjeado también apoyo y aprecio y una buena valoración. Así es que le deseamos Muchas gracias. éxito. Vamos. Las 7